Quiero darle la bienvenidos otra vez a nuestro estudio de Zacarías. Estamos continuando en el capítulo 3. Espero que usted ha estado leyendo ese libro para tenerlo bien fresco en su mente, para que alcanzamos una mayor comprensión. Para poder comenzar en ese capítulo debemos empezar en el fin. Cuando estamos repasando ese capítulo 3 de Zacarías, hay tres historias que nos va a salir. Uno, evidentemente, es la historia de Josué, que encontramos en el Viejo Testamento cuando el pueblo de Israel salió de su cautiverio de Babilonia y estaban restaurando Jerusalén, reconstruyendo el templo. El segundo, que va a ser muy obvio también en nuestro estudio, es la primera venida de Jesucristo mismo y cómo Él ha tomado nuestros pecados. Pero yo tanteo que hay una tercera historia aquí que va con todo el libro de Zacarías, que es indicativo del segundo venida de Jesús. Y por eso vamos a leer las últimas palabras en el último versículo de capítulo 3, en versículo 10. Dice, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y creo que esas son importantes palabras, porque esos hablan de un tiempo de paz. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Josué, cuando reconstruyeron el templo, no había un tiempo de paz así después. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús vivió en la tierra, su primera venida, murió en el cruz, resucitó, tampoco no había un tiempo después de paz. Más bien entró los romanos y destruyen todo. Entonces, ese es indicativo de otro cumplimiento de este pasaje, muy probablemente en el segundo venida de Jesús. Entonces debemos recordar esas palabras, esas últimas palabras en versículo 10, y a medida que continuamos comenzando en el principio del capítulo. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 4. Y me mostró a Josué. Y la palabra Josué aquí literalmente traduce a Yeshua o salvación. El sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para serle adversario. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprende, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén y te reprende. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he hecho pasar por ti tu pecado, y te vestirá con ropas de gala. Entonces hay una historia aquí, como lo dijo, de seguro tiene algo que ver con Josué y el tiempo de de la reconstrucción del templo, después del tiempo cuando estaban en Babilonia, pero más creo que esta habla de Jesucristo, Yeshua o salvación, nuestra sacerdote. Yo pienso, y vamos a ver varios pasajes referente a eso, pero nos habla aquí que es un tizón arrebatado del fuego. Sabemos nosotros, si nosotros moremos en pecado, la palabra mismo nos indica el que muere en pecado va al lago de fuego. Es importante esas palabras, porque no hay manera de que podemos ser salvados de aquel fuego aparte de Jesucristo mismo. Y como Jesucristo tomó nuestros pecados, cuando Él murió, el lago de fuego no podía contenerlo, porque Él, por persona, era perfecto. Los pecados no eran de Él, eran nuestra. Y eso es importante. Entonces, Yeshua o salvación estaba vestido de vestiduras viles, pero no eran tuyos. Entonces dijo Dios, quitadle esas vestiduras viles. Tenemos Isaías 64:6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldición nos llevarán como viento.
Y luego 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos al pecado, vivimos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanado? Entonces podemos ver aquí que Jesús tuvo nuestros trapos de inmundicia sobre él. Él la tomó cuando murió en el cruz, murió por nosotros. Como sumo sacerdote, el trabajo del sumo sacerdote es representar el pueblo, y así nos representó. Él, por su muerto y su resurrección, nos dio oportunidad. Pero las inmundicias, los trapos, son nuestras. Y así creo en esa historia de José. Entonces, y creo que es importante que solo notamos aquí, dice el sumo sacerdote, y creo que es importante porque hay algunas iglesias que creen hoy que hay muchos sumos sacerdotes hoy, y no lo creo. Creo que Jesucristo fue el último del linaje de sacerdotes, como también el último de la linaje de reyes. Él tiene ese poder, no es uno o uno de algunos, es él sumo sacerdote, porque no habrá más después de él. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Por cuanto le era preciso ser en todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, y a el sumo sacerdote en lo que a Dios se refiera, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces aquí nos habla que el sumo sacerdote era Jesucristo, era de entre sus hermanos, así como vemos en la historia de José, cuando él miró quizás las estrellas, el sol y la luna, los espigas, todos esos sueños que tuvo José en su historia, creo que tiene que ver también en eso. Pero él vivió entre sus hermanos para ser misericordioso y también un buen sumo sacerdote. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y creo que eso es importante porque sí, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él representa a nosotros por cuanto murió y resucitó. Siendo perfecto, Él podía tomar nuestros pecados. Seguimos en Zacarías, versículos 5 al 7. Después dijo, pongan mitra limpio sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vestieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieras por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre esos que aquí están, te daré plazo. Importante, está puesto sobre él una corona de rey, así como Jesucristo recibió una corona de rey. Le vestieron de ropas. Estas ropas yo creo que son importantes y también es un paralelo a la historia de José. Su ropa de color, que no creo que era de color, creo que era blanco, pero era representante al sacerdocio. Entonces, él tiene el reinado, como ya le dijo, el último rey del linaje de David. Tenían el sacerdocio, y así dice en versículo 7, si anduvieras, porque es una pregunta. Aún Jesucristo, cuando él estaba aquí, dijo, no vengo a hacer mi propia voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es importante porque tenemos que recordar, aún primeramente nosotros, nuestra esperanza es en obediencia. Dijo Jesús, sígueme. Él fue obediente en pedir bautismo, obediente en bajar en las aguas bautismales y todo eso, y nos mostró que es el mismo camino para nosotros.
Seguimos. Entonces, si se quitó las ropas sucias y ponen ropas limpias sobre Josué o Yeshua, y luego se ponen un mitra en la cabeza. Y como hemos estado repasando la historia de José, creo que este es el paralelo. Este es un ejemplo perfecto de lo que sucedió a José. Cuando los sacerdotes, cuando lo sacaran de la prisión, lo limpiaran. Porque Josué estaba encarcelado. Entonces lo limpiaran, lo cambiaran sus vestiduras, lo presentaran al faraón. En nuestra historia, en Zacarías 3, podemos ver Josué presentado delante de Dios, así como Josué fue presentado delante del faraón, sus ropas cambiados. Luego le pusieron como segundo en poder del reino, recibió el mitre con solo el faraón de mayor. Entonces José administró el reino, así como Jesucristo recibió el reino y está por administrarla también, no solo espiritualmente, sino en su segunda venida en persona. Entonces, por eso tanteo que esa historia que estamos leyendo en Zacarías 3 tiene que ver también con el segundo venida de Jesús. Seguimos, versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sienten delante de ti. Lo siento. Tú y tu compañero que se siente delante de ti, porque son varones admirables. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y yo creo que eso es importante. ¿Por qué? ¿Quién es el renuevo? El renuevo creo que habla de dos cosas bastante importantes cuando estamos leyendo eso. Y como tengo la pregunta, ¿quién es esta rama o renuevo? ¿Y por qué era importante contarle a Josué sobre él? Como lo dijo, creo que esta historia tiene que ver con tres partes. Una de las partes es que habla a Josué. Pero yo creo que Dios también quería que Josué tenía por entendido el mayor pedazo de esa historia no es sobre tú, es sobre algo más grande, el renuevo y un momento quizás aún en el futuro. Es importante. Entonces vemos unos pasajes en Isaías 11, versículo 1, y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces. Entonces aquí está hablando de este vástago, esta rama que es Jesucristo mismo. Entonces también dice, Isaías capítulo 53, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay para hacer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Y luego Jeremías 33, 15, en aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Importante. Como lo dijo, esas tres piezas de seguro hablan de Jesucristo mismo. Pero creo que hay un paralelo aquí. Como hablamos de como hablamos de José siendo símbolo o un tipo del Mesías, de Jesucristo, creo que ese renuevo, aunque habla de Jesús, creo que también habla de un evento que va a suceder en esos últimos días. Sabemos que la palabra dice que Israel no va a creer hasta que vea a Jesús viniendo. Dice que va a mirar las marcas en sus manos y va a reconocer a Él como el Hijo unigénito. Entonces, hay un momento de reconocimiento. Como hemos estado viendo en la historia de José, creo que hay un momento aquí cuando en Jerusalén, Judá, habrá un renuevo. Algo va a suceder y ellos van a empezar a crecer aparte o de parte de Dios en lo espiritual.
Y creo que puede ver un pedazo muy importante, especialmente en el tribu de Benjamín. No sé cómo va a suceder todo eso, y solo son mis opiniones, pero creo que hay un paralelo en esos pasajes con esos eventos. Pero seguimos, versículo 9 al 10. Porque he aquí aquel piedra que puse delante de Josué, sobre esa única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros llamaré a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. Y cuando leemos aquí hay varios pedazos importantes. Dice, he aquí aquel piedra. Y sabemos que la piedra, cuando hablamos de la palabra de Dios, hay 2 piedras importantes. Hay una piedra grande, nuestra fundación. Pero hay una piedra también que es la primer piedra de la construcción. Habla aquí de 7 ojos, pero también dice en el último parte del versículo 9, quitaré el pecado de la tierra en un día. Sabemos bien que eso Jesús quitó el pecado de la día en un solo día cuando murió y resucitó. Pero realmente creo que se está refiriendo a otro evento en el futuro. Y vamos a ver eso al rato en San Mateo. Y así como en versículo 10 vimos el último pedazo de esa profecía. Cada uno de vosotros llamaré a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. Importante, porque como habla de paz, habla de ese tiempo importante de paz. Salmo 118, 22. Tenemos la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es Jesucristo mismo, el primer ejemplo. ¿Por qué? Porque Él era el ejemplo de la iglesia. Él vino, vivió y dijo, sígueme. Porque nosotros, si queremos ser salvos, tenemos que imitar en toda parte lo que Él hizo. Habla de 7 ojos sobre la piedra y realmente cuando hablamos de profecía, lo de 7 ojos, creo que más que todo habla del poder de Dios de ver todas las cosas, la visión perfecta de Dios. Tenemos Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miraré y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, Jesucristo, como inmolado el sacrificio, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces podemos ver esos 7 ojos, son como 7 espíritus enviados a toda la tierra. Es para ver todo lo que está sucediendo y para que sabemos. Pero como dijo, Él quitará el pecado en un solo día. Pues no creo que hable de un solo día por decir que un día de 24 horas. Sabemos en el primer venida de Jesús, entre su muerto y resurrección, había más tiempo, 3 días. Pero creo, como lo dijo, que se está hablando realmente de un evento en el futuro, no de la resurrección de Jesucristo que quitó nuestros pecados, pero más bien está hablando del tiempo cuando los santos serán rectos, aquí en la tierra, en el mundo. San Mateo 13, 24 al 30, nos habla una parábola que creo, tiene que ver con eso. Dice, les relató otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieran los siervos del padre de familia y le dijeran, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Entonces tenemos este evento en esa parábola. Alguien, el buen hombre, vino y sembró buena semilla. Luego nació cizaña. Como podemos ver en la imagen, son muy parecidos. Peor todavía cuando están pequeños, parecen igualitos. Pero aquí cuando están dando fruto, aún hay mucha apariencia, mucha similaridad. Nada más que uno es algo bueno para comer, el otro no es bueno para comer. Aún tiene un poquito de veneno en él.
Seguimos, versículo 28 al 30. Y dice, y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Sabemos que el enemigo es el diablo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Mas él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En el tiempo de la siega yo diré a los seguidores, recoged primero la cizaña y atadlo en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Entonces aquí hay un momento y sabemos que es el segundo venida de Jesús. El trigo está quitada. Como bien dijo en Zacarías, en un solo día quitará el pecado. El trigo está quitada. Y está dejado aquí nada más, sencillamente, el trigo para vivir en el reino de Dios. Entonces creo que esos eventos hablan mucho de la segunda venida de Jesús y como vamos a seguir leyendo Zacarías, poco a poco vamos a ver, creo yo, profecías que van agregando a este sentimiento y nos va dirigiendo que sí, capítulo por capítulo están preparándonos por los eventos que están sucediendo. Espero que ese estudio ayudaron a usted. Yo siempre me encanta el libro de Zacarías. Espero que usted también puede ser bendecido por él. Que Dios lo bendiga.